Días, buenas tardes, muchachos. Bueno, Vamos a empezar otra vez a darle un ratito. Me tengo que retirar a la 1 porque vamos a ir a una reunión de trabajo de evaluación de la carrera de Ciencias de la Informática. Y la reunión es a la 1. Entonces vamos a estar con ustedes de 12 a 1. ¿De acuerdo? sí, profe. Un poquito, unos 5 minutos antes, yo ya me despido. Mire, hemos estado viendo las características de los discos, ¿sí? Decíamos que hay discos que se usan, bueno, los modos de almacenamiento y cómo se accesan. Hay una parte importante que casi no se ve, que se le llaman RAID. Un RAID, la tecnología RAID, es un medio con el cual nosotros podemos tener, por ejemplo, 2 discos, en el disco A y el disco B. Usas el disco A y todo lo que tú consideres importante se guarda en el disco B. ¿Qué pasa si le entra un virus al disco A? ¿Qué pasa si se destruye el disco A? Tienes información en el disco B. Y esa es la ventaja. Y puedes tener hasta 5 discos o 6 discos. Y hay varios modos de guardar la información. A eso se le llaman RAID. Hay RAID de nivel 0, nivel 1, nivel 2, y etcétera. Hay algunos niveles que se usan mucho y otros niveles que se quedaron obsoletos, que no se usan. ¿Sí queda claro qué cosa es un RAID? A ver, Eric, Julián, dime qué cosa es un sistema RAID. ¿Ya se me escucha? Sí, sí, ¿Se te me escucha? escucho. Pues yo supongo que es un sistema con matrices. ¿Es un sistema que qué? Con matrices. Pero así tan rápido platicado, ¿eso es RAID? Pues es que yo entiendo que un sistema RAID ha de ser como una matriz donde tiene almacenado algo, ¿no? Bueno, una matriz para almacenar algo. Por ejemplo, no sé, una matriz de discos podría ser. Por ejemplo, ¿cómo lo puedes hacer? Pues conectar varios discos duros para hacer un sistema de almacenamiento. ¿Y cómo los conectas? Pues ahí sí no sé, supongo que han de existir extensiones, ¿no? Y ahí tienes las extensiones, tienes cómo se conectan. O sea, así como lo estás planteando, está muy trivial la cosa. No, no es trivial. Tiene que tener el disco la facilidad para conectarse en formato RAID. Si no la tiene, no se puede conectar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es un disco que se conecta con otro disco y la computadora lo ve como si fuera un solo disco. Nada más que tiene 2 particiones, la A y la B. Si tú estás usando la A y quieres guardar la información que te interesa en la B, lo haces. Si quieres usar todo el disco completo grandotote con los 2 discos, el A más el B, se puede hacer. Entonces, depende de qué quieres tú hacer con esa tecnología. No es trivial, no hay una fórmula de hacerlo. La marca te dice, bajando el motherboard y bajando sobre todo el motherboard, el BIOS y todo lo que conlleva, hay unos tutoriales de cómo hacer. No todos son iguales, son parecidos, pero no iguales. Entonces, primero hay que entender qué cosa es un nivel RAID. Un nivel RAID, pensando yo lo que estoy diciendo,
Yo tengo aquí un disco. Y aquí tengo otro disco. Lo puedo usar como si fuera uno solo. El A y el B. Aquí tengo ambas B. Lo puedo usar independiente pero refleja todo aquí. ¿Qué ventajas tiene este? Este ya está claro, ¿no? Aumenta el espacio. Pero ¿qué ventajas tiene? Por ejemplo, vamos a suponer que fuera de 100. Y este también es de 100. Aquí tendría yo 200. Pero acá, ¿qué ventajas tengo? Acá la ventaja que tengo es que si yo guardo esto, también se guarda aquí. Y se poncha, me queda vivo. Pues entonces ahora sí ya se ve la utilidad. No sé si estás de acuerdo. En el nivel 0, ¿qué quiere decir la palabra redundante? Que se repita algo muchas veces, profe. Exacto, que se repita. En el nivel 0 no se repite, nada más quedan como si fueran dos, así, como si fueran dos discos. O sea, tienes un disco grandote. ¿Sí? O sea, tú tienes, por ejemplo, un disco de 1 giga más otro disco de otro giga, ya tienes un disco de 2 gigas. ¿Sí? Y si te sirve, claro que sirve, porque en lugar de tenerlo limitado, ya lo tienes ampliado. Pero ahora con la capacidad de los discos que ya son muy grandes, ¿te sirve eso? Eso se aplicaba mucho antes. Ahora hay uno que le llaman, que es el nivel 1, que se le llama estructura de espejo. Esa estructura de espejo quiere decir que lo que está en A se refleja en B. ¿Sí? Y entonces, si se te descompone A, lo puedes trabajar en B. Pero ahí necesitas que tu motherboard tenga la facilidad de hacerlo y que el disco duro que compraste tenga las conexiones para lograrlo. A ver si me estoy explicando. O sea, no cualquier disco se puede conectar como RAID. No cualquier motherboard tiene la facilidad de RAID. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener una farmacia y voy a tener en esa farmacia todo yo mi inventario, en un disco tengo el inventario y tengo los precios y todo lo que cuesta. Y si se me echa a perder ese disco, ¿qué pasaría? Se pierde la información, ¿no? Pues se te pierde la información y como son tantos medicamentos, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto hay que comprar? O sea, es mucha información, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pero si tienes 2 discos duros que tienen repetida la información, ¿se te va a perder? Es muy difícil que los 2 se echen a perder, ¿no? Y entonces tienes la facilidad de que si se te echó a perder, pues ya tienes la información ahí guardada. Pero tu motherboard te debe dar la facilidad de verlo. Por ejemplo, ¿qué marcas de motherboard hay? Por ejemplo, la más fácil o la más común es la de Intel, que es la más. La otra, el motherboard es el de AMD. Otro motherboard ya más barato es Gigabyte. Otra marca es ACE. O sea, hay varias marcas de motherboards y al buscar la marca hay que ver si tiene facilidades para que se pueda conectar el modo RAID. Es diferente
que un disco duro grandote lo partas en dos, o sea, hagas dos particiones, y entonces tienes partición A y partición B. Si se descompone una partición, te sigue funcionando la otra. Ahí el arriesgue está en que si se descompone el disco, pierdes las dos particiones. No sé si queda claro. Entonces, en ese caso, no es lo mismo las particiones de un disco, ¿verdad? Con lo de la tecnología RAID. No, es parecido, no lo mismo. Porque yo tengo, vuelvo a repetir, mira, tengo un disco grande y lo parto. Pero ¿qué pasa si se descompone el disco? Tache y tache, ¿no? Sí, profe. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, Ahora, si tengo yo dos discos, uno y tengo otro, y trabajan juntos, si este ¿se pone tache al de abajo? no, el otro sí se conserva. No. O sea, sigo funcionando. Esa es la ventajota grande. Tener dos discos separados, como si fueran dos personas que trabajan juntos. Uno no va a trabajar y el otro sí va a trabajar. ¿Sigue funcionando el sistema? Sí, En cambio, si tienes una persona que hace el trabajo por dos personas y falta, ¿puede hacer el trabajo? no, ya no. Ah, ahora sí ya me estoy explicando la idea. Sí, profe, sí. Sí, o sea, es como si fueran dos personas. Sí trabajan juntas, sí trabajan en armonía, sí todo, pero separado. Y eso les da mucha ventaja. Cuando nosotros tenemos, y hay varias niveles, hay del nivel 0 al nivel 6, que se le llama niveles de RAID. El nivel 0 ya casi no se usa, es el redundante. Se vuelve un disco duro grandote y está escrito en dos particiones, como si fuera una partición A y una partición B. Y luego viene la estructura en espejo, que es el nivel 1. En esa estructura tengo yo la ventaja de que lo que escribo en el A se pone como si fuera un espejo en el B, ¿sí? Y luego vienen los niveles 2 y 3, que es un acceso paralelo. Tiene una redundancia con un detector de errores de código de Hamming. ¿Y eso qué quiere decir? Que se asegura que lo que estás escribiendo en el segundo disco está correctamente bien escrito. ¿Sí saben qué es el código de Hamming? No. No, profe. Si yo te mando una palabra, un dato, por ejemplo, te voy a mandar este dato. Te mando este dato. ¿El que recibes es ese dato? Si sí lo recibes ese dato, quiere decir que está bien. ¿Cómo me puedo asegurar yo que recibiste ese dato? Es como cuando dictas y tú repites, ¿cómo dijo? O sea, preguntando lo que se envió. Sí, ¿verdad? Esa es una. Pero entonces el sistema se vuelve muy lento, ¿estás de acuerdo? Ajá. Porque te estoy mandando dos veces la misma lectura. Entonces, hay diferentes códigos. Hay un código para ver errores que se llama error de paridad. Lo único que te manda
te manda los 8 bits, y luego te manda un 0. Por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí te manda un 1. A este se le llama bit de paridad. O sea, manda 9 bits. Por ejemplo, este. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿qué bit te mandaría? El bit de paridad. Aquí te mandó un 1. ¿Por qué? No es cierto, aquí te manda 0. Y arriba te va a mandar un 1. ¿Por qué? O sea, el noveno bit, aquí arriba es un 1. Y el noveno bit aquí es un 0. ¿Por qué? A ver, ¿qué le descubres? En ese bit de paridad, a ver, es el más sencillo. Pero te asegura que el número que mandaste, ¿qué cosa? ¿Es el que checa si está bien? ¿Cuántos unos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es par o es non? 1, 2, 3, Non, ¿no? 4. Es non. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Pues te manda aquí un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí te manda un 0. Entonces quiere decir, te mandé 5 unos en ese dato. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal, pero casi seguro que está bien, ¿no? ¿Sí ven la utilidad? Por ejemplo, en este número, ¿cuánto valdría el bit de paridad? 0, ¿no? Hay que saber bien el número, profe. 0, 0 porque es par, ¿no? Ajá. Y luego hay otro que te dice cuántos ceros y cuántos unos mandó. Otro código. Entonces, en lugar de mandarte uno, te manda 2. Entonces, por ejemplo, aquí sería, te mandó 2 pares, mira, 0, 0. Si el bit de paridad no te llega a 0, 0, ¿está bien el dato que recibiste o está mal? Eso los va a contar tu sistema. Y entonces el código de Hamming es así medio rebuscado. No me lo sé, pero habría que buscarlo. ¿Cómo es que funciona? Apúntenle ahí, código detector de errores de Hamming. Hamming se escribe así. Es el código detector de errores de Hamming. Ese detector es el más seguro. Imagínate que mandas una cantidad de 530,000 pesos. ¿Cómo sería? 530,000 pesos, ¿no? ¿Sí? Y ahora ponle un 1, un 2 ahí. ¿Qué pasaría? Con ceros y unos, ¿no? Pues cambias la cantidad y ahora imagínate en dinero. ¿Te gustaría que cambiara la cantidad? En una palabra no hay tanta bronca porque, pues bueno, la sustituyes, pero en cantidades de dinero, ¿te interesaría que cambiara un 0 por un 1 y al revés? No. Por ejemplo, te mando 8 pesos. Te mando 8 pesos, 8,000 pesos, por decir algo.
te mando este dato. ¿Sí? Ahí está el 8. Y este 0 se cambia por 1. ¿Te gustaría recibir eso? O que el primer 1 se borrara. Mira lo que te mando. ¿Te gustaría? No. Con bit de paridad te digo, te mandé 4 números nones. Y tú ves esto que dices, ay, no es cierto, yo estoy viendo 4 números pares. Está mal el resultado, ¿no? Y acá también, mira, 4 números pares, está mal el bit de paridad. Pero el Hamming todavía es más exacto. Te manda el número de bits de ceros y de unos. No me acuerdo cómo lo hace, pero sí lo manda. Entonces hay que ver cómo es un código de Hamming para tenerlo lo mejor posible. Existe en el libro una tablita, ¿sí? Por ejemplo, te dice, por ejemplo, que el RAID 0, ¿para qué sirve? Ok, tengo yo muchos datos, es redundante, pero sirve para manejar muchísimos datos. Lo mismo que escribe en un lado, lo escribe en el otro. Aunque tengo un disco duro grandote, tengo 2 particiones, la A y la B, y lo escribo en la A y lo escribo en la A, B y B, pero mucho. Y entonces eso me sirve para que no se me pierdan mis datos. En el nivel 1 tengo yo el espejo. Ahí en el espejo más o menos trabaja igual que el 0, pero tengo la ventaja de que si se descompone el 0 me queda el 1. Y en el modo 0 no. En el modo 0 guardo los datos al mismo tiempo en los 2 lugares. Entonces, si los 2 datos coinciden, está bien. Y en el modo 1 se me descompone 1, me quedan en el segundo. Y entonces ya funciona, ya es diferente, un poquito diferente. Es parecido, pero un poquito diferente. ¿Sí? Y en el nivel 2, los datos, en el nivel 0 y el 1, los datos se reciben en forma serial y se reparten. Y en el nivel 2, los datos se reciben en forma paralela. O sea, en el disco 1 y el disco 2 se reciben al mismo tiempo. Otra cosa bien diferente, ¿no? ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. O sea, paralelo quiere decir que llegan los datos al mismo tiempo en los 2. Y serial, llegan los datos a uno y luego se van al otro. Podría no parecer mayor diferencia, pero en la práctica sí. Por ejemplo, los bancos, ¿qué te conviene? ¿Que sea serial o que sea paralela la información? Paralela. Sí, porque la tienes más a la mano, ¿no? Y si se te descompone uno, ponle tú que un paralelo no llegue, pero el otro paralelo sí llega. En cambio, en serial, si se descompone uno, ya no llegó al segundo, aunque lo tenga. Entonces, la tecnología ha evolucionado, han subido los niveles. Y lo interesante es que nosotros no lo aplicamos porque, pues, ¿qué necesidad tenemos ahorita de usar RAID? Ahorita lo que necesitamos, lo que estamos usando hasta el día de hoy, es que tu disco duro tenga una gran capacidad. Y si no la tienes, la cambias, ¿sí o no? Si tienes un disco chiquito, lo cambias por uno más grande. ¿Pero has tenido la necesidad de tener la información guardada sin que se pierda? Creo que no. Para entender bien y aplicarlo, se necesita ver qué modelo de motherboard tienes. Los Intel lo hacen, los AMD lo hacen, pero necesitas el modelo
el modelo que te toca para poderlo uno configurar. Se configura en el BIOS. No se configura igual y está medio complicado platicarlo. Es más fácil hacerlo. Haciéndolo, hay que seguir el manualito y ver cómo se hace. Y ese manual viene con los fabricantes. Platicado, nada más hay que saber que existe, porque no te puedo decir cómo hacerlo. Pero lo que sí debe de quedar muy claro, qué cosa es la tecnología RAID. La tecnología RAID es una tecnología que me permite tener en 2 lugares seguros la información. Así en pocas palabras, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo y varios niveles. El nivel más bajo es que entre en serial y se pongan los 2. El nivel más alto es que se pongan en separado, que funcionen en paralelo. Pero para llegarle a los 2 hay diferentes niveles. No sé si queda clara la idea. Sí, profe. Contéstenme. Sí, profe. ¿Sí queda clara la idea? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sobre todo se usa, por ejemplo, en todas las operaciones en las que necesitas guardar datos por mucho tiempo. Los clientes, si tienes prestando dinero, cuánto te han pagado, cuánto no. Imagínate un disco que pierdes la información de cuánto te han pagado y cuánto te deben. Pues ahí sí te va a afectar un montón. En cambio, si lo tienes doble, guardado, pues ya te funciona mejor. Y esa característica la logran con los tipos, con los RAID. ¿Sí? Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿qué diríamos de qué cosa es RAID vaca? Javier, ¿qué cosa es la tecnología RAID? Bueno, la tecnología RAID es tener guardada la información en 2 discos diferentes, que sería como tenerlos en tipo de espejo que habíamos dicho, ¿no? En 2 o más discos, no necesariamente Bueno, 2. en 2 o más discos, Sí, pero teniendo un respaldo de la información para que no se nos pierda muy fácilmente. sí. Y en los niveles más altos, no necesariamente tiene que estar en la misma máquina. Puedes tener una máquina aquí en México y una máquina en Guadalajara y la información se guarda en los 2. Y eso está todo dado, porque ¿qué tal si por decir algo, te roban la de Guadalajara? Pues tienes la de México. O se quema el edificio en Guadalajara. No te preocupes, tienes la de México. Y entonces está todo dar esa tecnología RAID para seguridad de datos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. La bronca está, insisto, en que hay que leer los manuales correspondientes. Platicado se dice fácil, pero ahora hazlo. Híjole, me tengo que ir a la marca, el que ya tienes ahí en tu máquina. Ustedes lo podrían poner, ve si tú, sobre todo en las máquinas que se arman, en las laptops no. Las laptops ya vienen hechas y ya no puedes hacer nada. Pero en una máquina de las que tú armas, una armable, ahí sí se puede poner. Ahí sí hay que ver qué motherboard pusiste, cuántos discos duros le vas a poner, y etcétera, etcétera. Normalmente los RAID se usan para las máquinas que armamos. ¿Han tenido oportunidad de armar una máquina? No han tenido oportunidad. Yo no, profe. Sí, esa es una experiencia bonita que hay que tener. Me gustaría, por ejemplo, ahora que estemos nosotros presentes, que estemos aquí ya en la escuela todos, somos del orden de 40 personas.
Si ponemos 100 pesos cada quien, por 40 van a ser 4,000 pesos. Con eso ya podemos armar una computadora. Y la armamos y la echamos a funcionar y la rifamos, que alguien se quede con ella. ¿Qué les parece? Profe. ¿No estaría bien? Sí. Y ya lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí en el salón. Si alguien quiere comprar la suya, pues le saldría como en 4,000 pesos y esa no la rifamos. Pero, vuelvo a repetir, armar una computadora te sirve para darle uso en una aplicación en donde se requieran cualidades que no puedo darte con una laptop. La laptop es genérica, no puedo meterle un disco duro, no le puedo poner el RAID, no le puedo poner un sistema de vigilancia. En cambio, en una computadora sí lo puedo hacer. Y si no han tenido oportunidad de armar una computadora, pues aquí lo podríamos hacer en esta materia, lo hacemos aquí en el salón de profesores. Hacemos unos 3 grupos y que cada quien arme una o la misma, la armamos, la desarmamos, la armamos, la desarmamos y luego ya la rifamos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué? Sí, profe. Bueno, entonces estamos puestos, ¿no? Ahora Estaría bueno, profe. se supone que vamos a regresar, regresando de vacaciones, ¿no? A ver, Dicen. a ver si es cierto. Que ya no se complique esto. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros tenemos que preocuparnos por la entrada y salida de un sistema, eso ya casi no tiene, ya se la saben todas. ¿Cuáles son las entradas para una computadora? Teclado, USB, un micrófono. Todas las entradas que se pueden poner a una computadora, sonido, todas las entradas tienen que corresponder para poderse ver. Y hay un montón de entradas ya hay muchas, ¿no? Y las salidas, híjole, pues también hay un montón de salidas. Salidas puedes tener una pantalla, 2 pantallas, puedes tener ¿qué otra salida hay? Una bocina, tener un disco duro, una USB que es de entrada y salida, ¿no? Entonces, una computadora que se arma, lo que tengo que fijarme es que haya correspondencia, que no quiera yo ponerle una Wi-Fi que no funcione. Entonces, nada más tengo yo que fijarme en los datos que me pide mi motherboard. En general, todas las cumplen. Antes no, ahora sí ya lo hicieron tan bien que ya es muy difícil que no compagine. Por ejemplo, tienes tú una computadora armable y le tienes que conectar una antena para Wi-Fi. Esa antena para Wi-Fi, para ver la señal, se la tienes que colocar en una tarjeta. Esa tarjeta depende de la velocidad, su costo. Entre más sencilla, más barata, y entre más complicada, mejor. ¿Qué cosa es sencillo y qué cosa es complicado en una tarjeta? Normalmente lo complicado es la sensibilidad. ¿Qué tan lejos la puedo tener o qué tan encerrada puedo tener yo mi computadora? Y ahí ya vienen diferentes costos y te dan una dirección y cómo hay
cómo hay que conectarla. Eso habría que hacerlo para entenderlo. ¿Lo han tenido oportunidad de hacer? Yo sí, profe. ¿Y verdad que lo que te estoy diciendo es correcto? Sí. Si no, inclusive para detectarla tienes que poner bien el software para detectarla, que la detecte y poner la antenita en un lugar adecuado para que se capte bien la señal. Si la escondes, por así decirlo, no se detecta nada y luego dices, ay, no sirve. No, el que no sirve es uno porque no la estás colocando en su lugar. Entonces, todos los dispositivos de entrada-salida para acondicionar una computadora tienen sus características y hay que aprenderlas a interpretar, hay que verlas. No puedes tú conectar A con B, sino que tiene que ser, digamos, de la misma familia, la misma hechura grande, para que pueda uno trabajar. ¿Sí? Todos los módulos de entrada-salida tienen su manera de conectarse, tienen su manera de recibir sus órdenes, tienen su manera de detectar errores, etcétera, y funcionan muy bien. Lo único que hay que saber y que hay que tener cuidado es de leer bien los manuales para conectarla e instalarla como debe de ser, ¿sí? A veces eso que estoy diciendo es muy sencillo, pero a la hora de la verdad es lo que pagan las personas, porque lo que te dicen, oiga, yo quiero una máquina que me detecte aquí y ahorita no la puedo quitar y no detecto nada. Ah, pues entonces tú ya te las tienes que ingeniar para verle cómo le tienes que hacer. O yo quiero un dispositivo que me sirva para seguir la imagen de una persona. Pues ya hay dispositivos que siguen la imagen de una persona. Una cámara, que está una persona hablando y la cámara sigue la voz de la persona y entonces nada más que conectarlo correctamente. Y está muy interesante. ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe, de momento no. Pues yo creo que le paramos por hoy porque me tengo que preparar para irme allá a la 1. Ya son 10 para la 1. Se me fue muy rápido el tiempo, se me hizo cortito. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes comentar? No. De momento no, profesor. Todo bien. Entonces, lo único que yo les pediría, por favor, que vean su libro y hay un cuadro sinóptico de la tecnología RAID. Cópienlo, ténganlo como acordeón, porque se los voy a preguntar. Y ya cuando lo tengas como acordeón, pues ya nada más lo revisas y contestas. Luego me lo enseñan cómo hicieron el acordeón, ¿están de acuerdo? Dale. Y ahí viene ya, por ejemplo, las características de nivel 1. Y ahí viene todo, características nivel 2, características nivel 3. Nos queda un bonito acordeón. Y cuando hagan el acordeón, pues ya están estudiando y ya se lo aprenden. O sea, no es malo. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo al rato, muchachos. Ah, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, bonito día. Hasta luego. Profesor. Pórtense bien. Profe, antes de